voy a pasar la localización, tamaño y posición del corazón. La localización ya la tienen en el mediastino, en la caja torácica, rodeado por los dos pulmones. Hacia adelante tiene el esternón, hacia atrás la columna vertebral y por fuera, ¿sí?, toda la estructura de las costillas. Se encuentra en el mediastino, ¿sí?, una cavidad propia donde tiene una línea medial con respecto al eje central del cuerpo y la punta o ápex apunta, ¿sí?, se dirige hacia la región izquierda. Se puede auscultar muy fácilmente ahí y como está también hacia la izquierda y hacia adelante, se puede comprimir la caja torácica para exprimir el corazón y en caso que sea necesario mantener el flujo de sangre, ¿sí?, artificialmente hasta que de alguna manera se recobre naturalmente. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista externo, van a encontrar que por fuera, ¿sí?, se ve gran cantidad de tejido graso. Estas se llaman arterias y venas coronarias, que son necesarias para mantener con el corazón todos los nutrientes, le llevan nutrientes, sacan desechos de los mismos tejidos del corazón. Imagínense que este músculo empieza a funcionar desde que somos una pelota de células y hasta nuestra muerte. Entonces requiere un suministro constante de nutrientes y una rápida salida de desechos. Eso está a cargo de estas arterias y venas coronarias que se ven en la superficie. Luego vamos a ver grandes vasos sanguíneos donde podemos identificar con azul la vena cava superior, la vena cava inferior, y vamos a identificar con rojo las 4 venas pulmonares, la arteria aorta. También podemos identificar la arteria pulmonar, que es la que les estoy marcando aquí, ¿sí?, que pueden ustedes detener el video y pintarlo en su gráfico con azul. Significa que maneja sangre desoxigenada. Esto es una vista externa. Fíjense bien cómo está localizado, ¿sí?, de qué forma está girado. Y en su vista interna vamos a ver las 4 cámaras. Estas 4 cámaras tienen 2 superiores, que son las aurículas. Estas aurículas, si ustedes se fijan, el tejido muscular que las rodea es bastante fino, ¿sí?, más delgado. Y las inferiores se llaman ventrículos, y ustedes si miran bien, el miocardio está más grueso, ¿sí?, corresponde a una región donde se ve mucho más grueso y hay diferencias en lo que es el ventrículo izquierdo, es mucho más grande, con un tejido muscular más grueso que el derecho. Las 2 cámaras de arriba son las aurículas y se comunican con los ventrículos por las válvulas. Aquí se ve bien la tricúspide y la bicúspide, esas válvulas están sostenidas por unas cuerdas tendinosas, se llaman así, son un soporte fibroso que luego continúa hasta el miocardio a través de este músculo papilar, y lo que hacen es impedir el retroceso de la sangre, es decir, otorgan mejor funcionamiento a las válvulas. Las válvulas se cierran y esas cuerdas van a sostener el cierre hasta que la sangre pase nuevamente. Las aurículas se llaman con frecuencia cámaras receptoras porque son las que reciben la sangre, y los ventrículos son llamados cámaras de descarga porque son las que expulsan, liberan, sacan la sangre desde el corazón. Obviamente que tienen una región derecha y una región izquierda, la tienen que mirar en espejo, ¿sí? En los mismos gráficos que ustedes hagan cuando den clase, lo tienen que hacer de esta manera en espejo. Si miramos este corte, vamos a encontrar también que se ve
una capa de endocardio en la superficie interna. Si ustedes lo miran en esta imagen que les agregué, se ve como un tejido fibroso, resbaloso, tiene que ser resbaloso para que la sangre no se estanque. Luego van a ver el miocardio con sus fibras completamente relacionadas unas con otras, gran cantidad de mitocondrias, miren aquí, y por fuera van a encontrar un pericardio, peri significa alrededor, que tiene dos capas. Una capa que se llama visceral, en contacto con el mismo músculo, y una capa que se llama parietal, que es la que está externa. En el medio hay una cavidad, ¿sí? Un espacio, se llama cavidad pericárdica, ¿sí? Un espacio que va a permitir, ¿sí? el completo funcionamiento del corazón cuando se contrae y se relaja. Bien, en esta imagen que les agrego aquí se ve la parte externa. Aquí se ve la parte interna. En el momento que ustedes quieren, detienen el video, pueden hacer referencias a sus apuntes. Estos dos gráficos más este que les muestro aquí son de otro libro, ¿sí? Pero para que tengan una comparación, a veces se ve mejor. Y bien, esto es lo que continúa. El corazón tiene 4 válvulas que van a dirigir y van a mantener un flujo constante de sangre a través de él y desde él al cuerpo. La aurícula derecha con el ventrículo derecho tiene una válvula que se llama tricúspide. La aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo está la válvula bicúspide y van a mantener el flujo siempre direccionado desde aurículas a ventrículos. Luego tienen las válvulas semilunares. Esta es la semilunar pulmonar, esta es la semilunar aórtica, que una vez que la sangre sale desde los ventrículos hacia ellas, van a cerrarse y van a impedir que la sangre regrese nuevamente al ventrículo, ¿sí? Es decir, que es una bomba al corazón que se contrae, ¿sí? Y se relaja, y en esas contracciones y relajaciones, estas 4 válvulas son las que van a dirigir el flujo de sangre. La contracción auricular se llama sístole auricular, la contracción ventricular se llama sístole ventricular, y luego siempre viene un momento de descanso que es la diástole. Yo les voy a explicar con este gráfico, ¿sí? Fíjense ustedes que la sangre llega a las aurículas. Imagínense que las aurículas están llenas, ¿sí? Aquí se ven que se contraen. Fíjense en estas onditas que están por fuera que les estoy señalando. Las aurículas se contraen. Eso significa que el músculo comprime, ¿sí? Las aurículas y la sangre va a pasar a los ventrículos. En este momento, vamos a seguir el gráfico que está abajo, las válvulas, aurículos ventriculares, es decir, bicúspide y tricúspide, están abiertas. Eso posibilita que la sangre pase de aurículas a ventrículos. Las otras dos están cerradas, las semilunares. Cuando hay una contracción ventricular, ¿sí? Que se ve aquí con estas onditas, las válvulas auriculoventriculares están cerradas para impedir el retroceso de la sangre, y las otras 2 válvulas, las semilunares, están abiertas para permitir que la sangre desoxigenada vaya por la arteria pulmonar a los pulmones y la sangre oxigenada vaya por la arteria aorta hacia todo el cuerpo. Esto es el funcionamiento del corazón, y estas 4 válvulas son las que determinan el flujo, ¿sí? De sangre y las que impiden su retroceso. En cuanto a los ruidos cardíacos, ¿sí? Ya les conté que se pueden auscultar con el estetoscopio. El primer sonido o loop está causado por la vibración y cierre de las válvulas auriculoventriculares cuando se contraen los ventrículos. Esto es un tono fuerte, ¿sí? Y se escucha claramente. Hay una pausa
donde luego se escucha el dup o segundo tono, que es más corto, ¿sí? El segundo tono es por el cierre de las válvulas semilunares cuando se relajan los ventrículos, es decir, cuando los ventrículos están en diástole. El correcto ciclo contiene un loop-dup, ¿sí? Un descanso y otro nuevamente loop-dup. Si hay alguna falla en estos ruidos, indican que las válvulas correspondientes están funcionando mal. El flujo de sangre al corazón, ¿sí? Recuerdan ustedes que con este gráfico se los voy a explicar. Fíjense que hay una región que está sombreada en celeste y una región que está sombreada con amarillo, ¿sí? Vamos a hablar de que cuando se contraen las aurículas, es decir, la sístole auricular, los ventrículos se van a llenar de sangre y luego se contraen juntos, ¿sí? Produciendo la sístole ventricular. Si lo describimos en conjunto, se contraen aurículas, se contraen ventrículos. Pero explicándolo por separado para que se entienda mejor, vamos a entender que la sangre entra en la aurícula derecha a través de las dos venas cavas que se ven aquí, vena cava superior, vena cava inferior, cae en lo que es la aurícula derecha, ¿sí? Después va a ser bombeada a través de la válvula tricúspide pasando al ventrículo derecho. Cuando ambos ventrículos se contraen, esta sangre va a ser bombeada a través de la válvula semilunar pulmonar hacia la arteria pulmonar y eventualmente a los pulmones. En los pulmones ocurre el intercambio de gases y la sangre rica en oxígeno vuelve a la aurícula izquierda a través de 4 venas pulmonares. Esta aurícula se va a llenar de sangre, se va a contraer y va a pasar hacia el ventrículo por la válvula bicúspide. El ventrículo se contrae y la sangre pasa por la válvula semilunar aórtica hacia la arteria aorta, donde se va a distribuir a todo el cuerpo. Va hacia la cabeza, hacia las extremidades, hacia todos los órganos y células. Si bien yo se lo describo por separado, ustedes tienen que entender que se contraen rítmicamente las dos aurículas y los dos ventrículos. Las dos aurículas y los dos ventrículos. Y así se puede determinar dos tipos de circulación. La circulación que se llama sistémica o circuito corporal habla de que sale la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo y regresa a la aurícula derecha. Corazón, cuerpo, corazón. Es lo que está sombreado en este gráfico con amarillo. Y después hay una circulación que se llama menor o pulmonar, que va desde el corazón hacia los pulmones y de regreso al corazón. Es decir, del ventrículo derecho hacia los pulmones y de regreso hacia la aurícula izquierda. Corazón, pulmones y de regreso al corazón. Les explico con este gráfico, que es de otro libro, ¿sí? Es el mismo recorrido, fíjense que está indicado con flechitas. Les recomiendo graficar o pintar el que ustedes tienen con azul, rojo, y fíjense que en los lugares de intercambios en este libro se usa el violeta, pero bueno, en este que les muestro aquí hay una región que se ve claramente donde sucede el intercambio de gases. Imagínense que sale la sangre oxigenada por la arteria aorta y va hacia la cabeza, hacia el hígado, estómago, vaso, intestinos, todas las células en general, y luego va regresando. Fíjense cómo se van uniendo los vasos sanguíneos, ¿sí? Y caen a través de la vena cava inferior y vena cava superior a la aurícula derecha, ¿sí? De ahí esa sangre se bombea al ventrículo y se va hacia los pulmones. En los pulmones sucede el intercambio de gases y regresa a través de las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. Recuerden siempre que al corazón le llegan las venas y salen las arterias.
¿sí? Llegan venas a las aurículas, salen arterias de los ventrículos. En algunos libros pueden encontrar que se pueden pintar de un color de otro, pero no es así, ya que la arteria pulmonar, por ejemplo, maneja sangre desoxigenada y se pinta con azul, y la arteria aorta lleva sangre oxigenada y se pinta con rojo. Eso no está correcto, ¿sí? Lo que tienen que entender, y es una pregunta de evaluación, llegan las venas, salen las arterias. Bien. A continuación, como les conté al principio de este video, el corazón tiene que bombear sangre hacia todo el cuerpo, pero también su propia estructura necesita un suministro de sangre con nutrientes, oxígeno. Esto ocurre a través de lo que es la circulación coronaria. Hay dos vasos que se llaman arterias coronarias, izquierda y derecha, ¿sí? Fíjense ustedes que salen de la aorta y llevan sangre con oxígeno y nutrientes a el miocardio, ¿sí? Que lo necesita tanto, ¿sí? De regreso hay lo que se llaman estructuras que son las venas coronarias, ¿sí? Que van a traer los desechos del miocardio y obviamente que van a volcarlo en las venas cavas, ¿sí? En lo que es la vena cava superior. Esta circulación coronaria es muy importante porque si en algún momento hay una obstrucción, lo que va a suceder es que quede una región sin suministro. Recuerden ustedes que a las fibras, al estar relacionadas, se contraen todas o no se contraen. Entonces, si hay una región del músculo que no recibe sangre porque, miren esta imagen, ¿sí? Esto es una placa o ateroma donde se hacen depósitos de tejido adiposo, o sea, de células grasas más algunos minerales, ¿sí? Y van cerrando la luz de este vaso sanguíneo. Esto puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. El tema es que si ocurre justamente en las coronarias, que son las que irrigan el corazón, esa región se queda sin suministro y es ahí donde sucede, ¿sí? El infarto. El infarto de miocardio es cuando una región queda sin suministro y el corazón se detiene porque funciona o todo o nada. Como les mostré al principio en las primeras imágenes de la estructura externa, ustedes entienden que hay tejido adiposo. El corazón es un órgano que generalmente está revestido, tiene mucho tejido adiposo, ¿sí? Entonces es una cuestión a mantener una buena dieta, ¿sí? Para que estas cuestiones no sucedan. Favaloro inventó el bypass, ¿sí? El bypass coronario, que consiste en sacar venas o arterias de otras partes del cuerpo, ¿sí? Supongamos de las piernas, donde hay mucha circulación, es decir, hay un montón de vasos sanguíneos, ¿sí? Y esa región donde se saca esa vena o arteria va a seguir recibiendo o sacando desechos por otros vasos circundantes. Entonces se sacan arterias o venas del propio cuerpo para que no genere rechazo y se hace un puente, de ahí la palabra bypass, para zafar esa obstrucción, ¿sí? que tiene por las placas o ateromas. Hay bypass simples, dobles o triples, como se ven en la imagen que ustedes tienen en el libro. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. En un momento habla de ciclo cardíaco, ¿sí? El ciclo cardíaco es la continuación de sístoles y diástoles. Ustedes lean esta parte, habla de que cada ciclo cardíaco incluye una contracción, que es la sístole, una relajación, que es la diástole, ¿sí? Tarda alrededor de 0,8 segundos. Una sístole auricular tarda 0,1 segundos, es decir, la contracción de las aurículas. Una sístole ventricular dura 0,4 segundos.
0.3 segundos, es decir, se contraen los ventrículos, 0.1 más 0.3 y hay una diástole general de 0.4, es decir que en 0.8 segundos el corazón completa un ciclo. Eso hace que haya una frecuencia cardíaca media de 72 latidos por minuto. ¿Sí? Esto es importante, va a aumentar cuando ustedes hacen actividad física porque requieren mayor suministro de oxígeno y va a disminuir cuando ustedes duermen porque justamente va a acompañar a lo que es el funcionamiento del cuerpo. En ese momento hay un estado de relajación total y entonces se requiere menos cantidad de oxígeno. Esto se lo pueden medir en determinados lugares del cuerpo donde se puede localizar el pulso. ¿Sí? Hay actividades muy interesantes para hacer con los alumnos. Yo lo he hecho con alumnos con ustedes, que tomamos la frecuencia cardíaca en reposo, luego bajamos las escaleras del complejo, volvemos a subir y tomamos la frecuencia cardíaca nuevamente y a los 3 minutos volvemos a tomar cuántos ciclos, es decir, cuántos pulsos se sienten en un minuto y el corazón en un lapso de 3 a 5 recupera el valor en reposo. Es muy interesante y lo pueden probar ustedes en sus casas. No es necesario salir a correr ni bajar escaleras. Cantando, bailando, moviendo el cuerpo, aumenta la frecuencia cardíaca y en el lapso de 5 minutos luego ya empieza a recuperarse. Quedo aquí y continuamos luego.